Hola, Dios te bendiga. Hoy en Palabra de Dios viva para el alma. Dios quiere que hablemos por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo nos dice la importancia de exaltar a Cristo en toda circunstancia. Ciertamente esta orientación de vida no surge de su llamado ministerial, sino de la transformación de vida por Dios a través del Evangelio de poder. Esto es lo que deberíamos decir todos los cristianos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, te ruego, te rogamos que nos ayudes a hablar tu palabra. Danos revelación y entendimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, si el vivir es Cristo, entonces morir es tener más de Cristo. Significa ir a estar con Él, entonces esto es ganancia. Él consideraba la muerte como una ganancia porque iba a estar en el cielo directamente en su presencia con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a examinar la vida de Pablo para aprender de su vida y lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor de Cristo. La conversión es algo que permanece con usted. No es simplemente una experiencia de solo un momento, solo un encuentro con Dios. Aunque ocurre en un momento de tiempo, continúa por toda una vida. Y la santificación no es una gran experiencia emocional, es un andar, un caminar diario, dependiendo de Dios mediante la oración, lectura de la Biblia y practicando la palabra de Dios. Filipenses 3:8, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a seguir examinando la vida de Pablo porque él llegó a la conclusión de que todo lo tenía como pérdida por basura, porque lo único que le interesaba era el conocimiento y la intimidad con Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Y aquí en los versículos, en el capítulo 3, versículo 3 de el 4 y el 5, vemos cuál era la vida de Pablo. Y dice, la circuncisión fue el ritual o la señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. La circuncisión significa incorporación tanto a los beneficios como a las demandas del pacto de Dios. Mando que los niños judíos se circunciden al octavo día de nacidos, en Levítico 12:3, y al octavo día se circuncidará al niño. Él decía, en Filipenses 3:3, decía que él era de la circuncisión. Y aparte él lo dice en el 3:4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pero vemos que al final lo dice que todo esto lo ve como basura. Y en el 3:5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, era fariseo, o sea, tenía todo esto. Y vamos a ver qué era lo de fariseo. Los fariseos eran una agrupación judía conformada por laicos. Se caracterizaron por buscar el cumplimiento de la ley de Dios en forma meticulosa y estricta, incluida la tradición oral. Aceptaban la resurrección, el juicio divino, la vida después de la muerte
la existencia de seres espirituales como ángeles y demonios, la voluntad humana en la voluntad de Dios y la esperanza del Mesías venidero se oponían al uso de la fuerza. Y en Hechos 22:3, capítulo 22, versículo 3, encontramos que Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y Gamaliel era fariseo, reconocido doctor de la ley, a quien todos respetaban. Vemos que Pablo era muy instruido en la ley y entonces tenía muchas cosas que él antes las consideraba como ganancia, era como toda su orgullo, pero ahora estas cosas ya estimaba como basura. Filipenses capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y como, claro, él era un perseguidor de los cristianos antes de que se convirtiera a Cristo. Y entonces vamos a analizar qué es irreprensible, a qué se refería él en este versículo. Ser hallado sin ninguna culpa hace referencia a la ley, no al Espíritu. Y vivimos en la gracia de Dios. Vivir en el Espíritu significa proseguir la carrera. Filipenses 3:12, capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 3, versículo 6, aquí dice que era irreprensible, pero él se estaba basando en la ley. Pero en el 3:12 ya no se basa en la ley, sino que dice que sino que prosigue para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice que no es que haya alcanzado ya la perfección, sino que él quiere seguir. Es como decir, seguir la carrera para estar con Cristo Jesús. Y vemos que es muy diferente tanto basarse en la ley como vivir en el Espíritu, y vivimos en la gracia de Dios. Y vamos a ver qué es un poco la gracia de Dios. Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gracia es un don de Dios. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es un favor o un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Entonces vemos que él antes se basaba en la ley, pero ahora ya no, ahora se basaba en el Espíritu. Y nosotros nos tenemos que basar a vivir en Espíritu y en la gracia de Dios, porque no vivimos por la ley, porque si fuera por la ley nadie sería salvo, porque tenemos el favor inmerecido de Dios. Pablo dijo que desde el momento de su conversión él vivía para Cristo, habría sufrido la pérdida de todas las cosas, y Jesucristo era su pensamiento principal, y las cosas que él solía considerar más valiosas, ahora las consideraba como si fueran basura. Prácticamente decía que estaba tirando a la basura todas las cosas en las que él confiaba. Ahora confiaba en el Señor Jesucristo y solamente en él para la salvación. Y con lo de Pablo aprendemos que no nos podemos justificar. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de injusticia. O sea que en Isaías capítulo 64, versículo 6, nos muestra que no somos, nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea que jamás podremos justificarnos con Dios, porque la salvación es por gracia. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos ayuda a cambiar, y Él es el que cada día nos está convenciendo de pecado, porque la carne es mala y sin Él nada podemos hacer. Lo más importante en la vida del cristiano es tener comunión con Dios mediante la lectura de la palabra, oración, ayuno, vivir en la realidad
de la presencia del Señor Jesucristo, practicando su palabra, buscar más de Él. Cuando nos adentramos, las experiencias espirituales son mayores. Oramos más, estar más tiempo con Él. No es lo mismo estar 2 minutos con Él que 2 horas de alabanza, orando o leyendo su palabra. Palabras de nuestro Señor Jesús. En Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí seguimos cuando nos decía que el morir es ganancia, y vemos que Jesús nos está diciendo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el autor de la vida, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Solo Él podía y puede hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. Y vamos a ver vamos a hacer un recordatorio qué era la condenación eterna. Palabras de nuestro Señor Jesús. Porque es importante recordarlo, porque dice que si el morir es ganancia, pero el morir en Cristo es ganancia. Y si mueres sin Cristo, pues realmente es una pérdida. Y para eso vamos a ver qué es la condenación eterna. Marcos 9, 42, 50. Capítulo 9, versículo 42 hasta el 50. Ocasiones de caer. En Marcos 9, 43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí nos habla del fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice que el gusano no muere y nunca se apaga. Dice Marcos 9:45, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La condenación eterna es el infierno. Ninguna parte del cuerpo se compara con la pérdida del alma en el infierno eterno. Esto dice el Señor Jesús en la Escritura. La mano podría simbolizar nuestra manera de obrar. El pie representaría nuestro caminar por el mundo, y el ojo sería una figura de los malos deseos que surgen del corazón. Entonces tenemos que guardar nuestro cuerpo. La mano, porque si se nos alarga la mano y cogemos algo que no es nuestro, pues sería robar. O si nuestros pies corren presurosos al mal. Y si nuestros ojos miran cosas que no tenemos que mirar. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que los hombres pueden expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Cuidemos todo nuestro cuerpo, porque ya vemos que nuestros ojos nunca se sacian de ver. Entonces hay que tener cuidado y ciertas cosas pues proponernos en nuestro corazón no mirarlas para no caer en pecado. ¿Por qué? Porque lo más importante es cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma. ¿Para qué? Para que no vayamos al infierno. Palabras de nuestro Señor Jesús. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí nos encontramos con la vida eterna. Aquí sería el morir es ganancia, que iríamos a una vida eterna, que ya desde ahora, si estamos con Jesucristo, comenzamos a beber de la vida eterna. Juan 4:14. Pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Vida eterna. Palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque el cielo y la tierra pasaren, Apocalipsis 21:1,
tenemos que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Pero Él no cambiará su palabra que permanece por la eternidad. Entonces vemos que la palabra de Dios es la que viene a brotar de vida eterna. Cuando leemos la palabra y oramos y decimos, Espíritu Santo, danos una revelación de tu palabra, la palabra se convierte en un manantial que brota para vida eterna. Pero tenemos que hacerlo todos los días, alimentarnos espiritualmente. Y vemos que brota para vida eterna, porque si morimos, es ganancia, o sea, disfrutamos de una vida eterna con Cristo en el cielo. ¿Y cómo sabemos que ya es para vida eterna? Porque como nos dice que su palabra no pasa. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 35 hemos leído, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, estamos en el camino ya de la vida eterna y brota como manantial para vida eterna, porque su palabra permanecerá por toda la eternidad. O sea, vemos como decía en Apocalipsis capítulo 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vemos que todo se acabará, pero su palabra no, permanece para la eternidad. Por eso es una palabra de vida eterna. Y aquí está la respuesta de su palabra en nuestro interior. Es el manantial que brota de vida eterna, la palabra que brota de vida eterna. El manantial de agua de vida nos hace nacer a una nueva vida y la mantiene. Esta experiencia es única de beber, corresponde al nuevo nacimiento, se convierte en llenarte del Espíritu Santo. Ese manantial que es la palabra de Dios brota, fluye, se renueva continuamente. Nos da vida, fecundidad, depende de cada uno de nosotros. Debemos alimentarnos cada día espiritualmente, no solo hacer las 3 o 5 comidas que todos los días comemos. O sea, carnalmente nosotros desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos. Algunos hacen 3, otros 5 comidas, otros harán más, pero no solo comer la comida que vemos, sino también alimentarnos de la palabra de vida eterna para que fluya, para que nos renovemos, para que cambiemos, para estar preparados, para ir con nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna es salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Significa estar en la gloria eterna con nuestro Creador en el cielo. O sea que recordamos, si el morir es ganancia, entonces estaremos con nuestro Creador en el cielo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vemos que esto es la vida eterna. Y recordamos, Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos con Cristo, ya vivimos de la vida eterna. Y solo hacemos un cambio, pasamos a estar directamente con nuestro Creador en el cielo. Y si morimos, pues es ganancia, porque pasamos a estar con nuestro Creador en el cielo. Pero si vivimos aquí también tenemos ganancia, porque no es lo mismo estar con Dios que sin Dios, que Él es el que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. También es un Dios proveedor, es un Dios sanador, es un Dios que hace milagros. Es un Dios que tenemos que tener una relación verdadera con Él, porque Él es nuestro amigo. No es un Dios de madera ni de palo, o tampoco tenemos que vivir por sentimientos, por emociones. Debemos hablar con Él y saber que siempre nos escucha, si somos sinceros, si nos arrepentimos de verdad, porque Él todo lo ve. No podemos ocultar nada ante Él, porque Él todo lo ve. Él es omnipotente, está en todas las partes. Si no hay nadie, Él está ahí, sus ojos están ahí. Si hablamos con Él, Él nos escucha. Y si tenemos también las ganas de dejar nuestro pecado, porque si queremos que Dios nos bendiga y queremos seguir en nuestro pecado, pues no tiene sentido. No podemos servir a dos señores. Sabiendo esto,
estudiemos o estudiémonos a nosotros mismos y para ver de qué tenemos que despojarnos. No debemos tener miedo a la muerte. Si quieres hacer a Jesús tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo de verdad, con corazón sincero. Y no esperes a ser santo para hacer esta oración, porque lo único que nos ayuda a cambiar es el Espíritu Santo, pero sí tienes que tener voluntad, el querer dejar un vicio, el querer dejar de robar, de mentir, de estafar, de fornicar, de adulterar. Tienes que tener, y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza, pero tienes que tener esa convicción, no pedir a Dios que te bendiga y bendíceme para seguir robando, pues eso no, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios justo, el que murió, el que venció la muerte, el que derrotó al diablo, a las tinieblas, ese no es, porque eso, el pecado trae maldición. Vamos a recoger lo que sembramos, por eso tenemos que vivir en la palabra de Dios para que Dios siempre nos defienda, porque el hombre siempre es malo, pero Dios siempre saldrá a nuestra defensa y nos proveerá de cualquier manera. No solo con sus hijos, sino con los que no son sus hijos. Si no hay nadie, Él te proveerá, Él te ayudará, pero Él es Dios todopoderoso y tenemos que tener un cambio. Si quieres, si no conoces al Señor Jesús, si quieres que sea tu Señor y Salvador y vas a tener una relación con Él, pues haces conmigo esta oración. Y si no, recuerda que cuando tú decidas en tu corazón hacer al Señor Jesús, Él estará ahí dispuesto a ayudarte y Él no nos culpa, nos ayuda a cambiar, porque sabe que en nuestra carne, en nuestras fuerzas, es imposible. Y bueno, ahora te invito a hacer esta oración si no conoces al Señor Jesús y hoy quieres hacerlo el dueño de tu vida. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, rompo todo pacto con todos los dioses y sé tú mi Señor y Salvador. Ayúdame, te ruego, a leer tu palabra y dame revelación de la misma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tu sangre, Señor Jesús, corra por todo mi ser y me deje blanco como la nieve. Gracias porque ya no me recuerdas mi pecado, Señor. Te doy toda mi adoración. Gracias, amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y si eres cristiano y quieres orar conmigo, te invito a unirnos en oración a nuestro Padre que está en lo alto. Haz la tuya, la oración. No lo hagas como una vana repetición porque estamos hablando directamente con el Padre y vamos a pedir su ayuda y su misericordia. Únete conmigo a la oración. Padre eterno, eres bueno, misericordioso. Gracias por darlo todo, Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Gracias por sufrir tanto en la cruz y llevarte toda nuestra maldición para que seamos benditos, benditas. Gracias por no abandonarnos. Y te rogamos, Señor, muéstranos de qué tenemos que despojarnos, que te amemos a ti como dice tu palabra. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Que tú seas nuestra prioridad. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que vencemos así, Señor Jesús, y estaremos preparados para estar siempre contigo, como dice tu palabra, que seamos tuyos siempre. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Danos vida en tus palabras, amado Jesús. Job 5:18. Porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Señor Jesús, cúranos a los que estén enfermos del virus, si es tu voluntad, cúralos, Señor. Envía la medicina pronto, Señor Jesús. Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:20. Capítulo 5, versículo 20. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Job, capítulo 5, versículo 21. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Job, capítulo 5, versículo 22. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo.
Job capítulo 5, versículo 23. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las piedras del campo estarán en paz contigo. Job capítulo 5, versículo 24. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Job capítulo 5, versículo 25. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Job capítulo 5, versículo 26. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Job capítulo 5, versículo 27. He aquí lo hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Señor, te rogamos, te suplicamos, cuando pase tu ira por tanto pecado, envíanos, te rogamos, la medicina, y sana ahora quien te lo pida, Señor Jesús. Y si es tu voluntad, tú eres el médico de médicos, eres Dios, quien venció la muerte y el único Salvador del mundo, que tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y toda rodilla se doblará algún día, Señor. Señor Jesús, te rogamos, da sabiduría a todos los gobernantes, que tu evangelio de poder se expanda, sea como una dinamita, por este mundo y por toda nuestra familia. Que el amor, el perdón y la unión en estos momentos, la ayuda mutua, aflorezca en nuestros corazones. Limpia nuestros corazones y danos un nuevo corazón, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Síguenos bendiciendo según nuestra necesidad espiritual y material. Y ayúdanos a entender esta tu palabra y tu voluntad sea en nuestras vidas. Gracias por pelear por nuestras almas y derribar todo gigante. Darnos tu paz que sobrepasa todo entendimiento y escondernos en tu presencia. Gracias por guardarnos en tu santa morada. Gracias por ser digno, todopoderoso. Gracias por cada marca de amor que conservas. Tu fidelidad eterna. Recibe toda gloria, honor y honra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Escucha nuestro clamor, amado Creador y poderoso Salvador Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido por la mía. Y en estos momentos confía, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Él es el único que tiene la solución para esta humanidad. Y acuérdate que Él es Dios, Él es proveedor, Él es sanador. Cuando no hay médico, Él es el médico de médicos. Cuando no hay dinero, Él es el proveedor. Él es el dueño del oro y la plata. Confía en Dios, no creas que es un cuento, busca la experiencia. Y si no sientes nada, no es cuestión de sentir, es cuestión de hablar con Él sabiendo que te escucha. Es cuestión de eso. Y si te sumerges poco a poco en los ríos de Dios y hablas con Él, cualquier momento tendrás un encuentro profundísimo con Él. Pero recuerda, dedica tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien va a cocinar, dedica tiempo. Cuando alguien quiere ser un buen programador, dedica tiempo. Cuando sea el médico, dedica tiempo. Y si quieres algo de Dios, también tienes que dedicar tiempo. No, nada cae del cielo. Dios hace caer el maná del cielo, pero cuando oramos, cuando nos sometemos, cuando le buscamos. Si no buscamos a Dios, no esperemos que Dios nos bendiga. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.